Buenas noches, bienvenidos a El Granada del ayer y del hoy, un espacio en el que les queremos contar la historia del Granada Club de Fútbol por trocitos, por partes. Queremos trasladarles lo que ha ocurrido en la entidad rojiblanca en sus 80 y tantos años de historia con un equipo fantástico. Los conocen a prácticamente todos, a Antonio Laso, a José Luis Ramos, a Pepe Enríquez y, por supuesto, cada jornada vamos a contar con un invitado de lujo. Hoy ni más ni menos que el presidente Cándido Gómez Álvarez. Ya lo decían antes Viñuela y Mora y Viñuela. Venimos de que nos cuenten ellos la actualidad y nosotros, insisto, vamos a entrar en materia con la historia del Granada Club de Fútbol. Así que, sin más, vamos a saludar al presidente, a Cándido Gómez Álvarez. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, entre amigos pues está uno siempre bien. ¿Qué es de su vida? Lo primero que le voy a preguntar, ¿cómo está? Mi vida extraordinaria de primera división, porque con la edad que tengo, poder estar aquí y estar hablando de lo que a mí más me gusta, que es el fútbol, pues es lo mejor que me puede ocurrir. Pues muchísimas gracias por estar aquí en GCFTV, en este debut del Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy. Y vamos con nuestros invitados habituales, con Laso, con Ramos y con Enrique. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, don Antonio? Bien, muy bien, contentísimo de estar aquí otra vez con todos estos amigos, porque realmente hemos hecho una amistad que cuando llaman a José Luis Ramos para algún acto o algo, dicen, no, yo tengo un equipo, yo tengo que ir con mi equipo, y eso me gusta mucho, porque hemos congeniado de una forma extraordinaria y además como nuestros pensamientos más o menos son los mismos, pues coincidimos en muchísimas cosas, y eso de tener aquí a este señor de categoría como Pepe Enríquez, que es un aficionado de esos, no de primera división, yo creo que es de primera división especial, pues para mí es una alegría. José Luis, piropos del maestro Laso. Pues bueno, Antonio, que es una institución también en el Granada, pues yo encantado de estar aquí, pues con Antonio, con Pepe, contigo y por supuesto con don Cándido, que solamente hay que decir el presidente de Granada, no necesita más presentación. Yo encantado de estar en este tipo de programas. Bueno, hay que decir que esta idea es original de Pepe Enríquez, que dijo, lo que estamos haciendo en otro medio de comunicación hay que llevarlo a GCFTV, que es la televisión del Granada y en donde tenemos que contar estas historias del Granada Club de Fútbol. Así que tu sueño hecho realidad, Pepe, cuéntanos. Hecho realidad, y yo quería darle las gracias a mi maestro Antonio Laso, que estando con él y con mi equipo, con José Luis Torres y hoy con el presidente, está uno en la gloria, vamos. Es que uno, cuando empieza ahí la presentación del programa, lo que ponen, ya uno se emociona. Pero estar aquí con el que fue mi jugador, mi presidente, una institución, para mí es un ilustre. Y referente a lo que tú dices de una noche me desvelé y lo que le ocurre a veces a los locos. Digo, bueno, y esto que estamos llevando a la radio, que está bien, ¿por qué no lo llevamos a la televisión del Granada? Porque es del Granada de lo que hablamos. Entonces aquí hay unos chavales que son una maravilla, Mora, Viñuela, el Warring, Eduardo Guerrero. Es una familia y unos chavales en los medios de comunicación con una proyección impresionante, y digo, bueno, y hoy se ha hecho una realidad y estoy contentísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Repetimos, en este espacio que arranca para contar historias del Granada. Y por tanto vamos a preguntarle a Candy lo primero. En primer lugar es, presidente, cuéntenos usted un poco los inicios, porque muchos aficionados se preguntarán cómo llegó Candy al Granada Club de Fútbol. Bueno, pues yo he llegado aquí con una compañía de aviación que se llamaba La Cana, que por cierto pasé mucho miedo porque era un avión muy pequeñito y de lona. Ajá. Y era la primera vez que yo me subía en avión. Y eso fue un 28 de agosto de 1948. Ajá. Bueno, pues si vengo solo me hubiese vuelto, porque yo no estaba acostumbrado al calor que hacía en Granada, en Andalucía. Tenía yo 18 años, venía hecho un chaval y venía del norte. Y al día siguiente pues me quise marchar, y si no vengo acompañado pues no hubiese tenido la suerte que he tenido de estar aquí en Granada, y con los años que ahora tengo, pues estar en Granada. ¿Se pensaba usted que con tanto calor que hacía aquel día que llegaba a Granada iba a estar tantos años y al final iba a ser un granadino más? Bueno, como lo es actualmente, sí, ¿no? Pero de todas maneras es que en la vida de las personas siempre tiene que haber un más allá, ¿no?
Yo encontré en Granada pues mi segunda casa, donde yo he nacido, en Galicia. Luego en Granada pues me he hecho hombre, me he hecho persona, me he hecho cantidad de amigos que son los que me dan fuerza ahora para seguir viviendo. Tengo al Granada, que es mi Granada, pues que está ahora en mi corazón, que ahora, aunque tengo el corazón un poquito dañado porque ya los años no perdonan, pero en fin, me está dando muchas satisfacciones el Granada. Le iba a preguntar yo, por eso que ha contado antes, de la llegada de Granada en el avión que te trajo tu hermano Juan. ¿Dónde te llevó? ¿Te llevó a la Plaza Virrambla a una pensión? Sí. ¿Y qué hiciste toda la noche? ¿Por qué ese calor que hacía? ¿Qué estuviste haciendo toda la noche? Toda la noche lo pasé debajo de la ducha. Debajo de la ducha. O sea, debajo de la ducha porque, claro, yo venía del norte. Y tenía un calor que sí, vamos. Y dijo al hermano, mira, Juan, que mañana nos vamos, mañana nos vamos. Sí. Menos más que lo convenció y mira dónde está. Me quedé ahí y al día siguiente fui a entrenar con el entrenador Cholín. Cholín entrenó. El entrenador por entonces del Granada Club de Fútbol. Y fui yo el primer día a entrenar solo. Entrené en la portería de la cárcel y bien, entonces yo con la edad de 18 años pues me comía la portería, ¿no? Era muy ágil, de mucha voluntad, de mucha fuerza. Y Cholín, el hombre, se quedó un poco extrañado al verme y de esa manera dice, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser que este chaval tenga esta ilusión? Pues yo tenía una ilusión enorme. Y ya pues me dijo, bueno, mañana vuelves a venir para que ya yo le dé el visto bueno, que te vea otra vez, que te vuelva a entrenar y a ver si te puedes quedar. Y efectivamente, al día siguiente pues me fui a entrenar otra vez y me entrenó él personalmente y pues hasta hoy. Hasta hoy, aquí en Granada. Hasta hoy. Le tengo que preguntar a Pepe, que es un experto en aviones, ¿cómo eran aquellos aviones que tanto miedo le daban al presidente en aquel momento? Yo siempre he mantenido que mi presidente Cándido fue un adelantado a su tiempo. Tú fíjate, un futbolista que va a fichar por un equipo con un avión en el año 48, que yo tenía 2 añitos solamente cuando él llegó. Coge un avión, y un avión que hacía los vuelos visuales. O sea, sabían cartografía, pero vendrían por la vía del tren. Era la referencia o la carretera. Ahora que dice que vengo de la vía del tren, efectivamente, viniendo por Valdepeñas y por ahí, pues yo veía la vía del tren, porque venía muy bajo el avión, y claro, yo venía, a mi lado venía un comandante de la Legión, que venía con permiso y se iba, y vio que yo era un chaval y que venía con tanto miedo, que me empezó a contar cuentos y tal, y dice, no te preocupes, chaval, que si nos caemos no pasa nada, mira, ahí va el tren y tal, ¿no? Claro, me vino entreteniendo porque se dio cuenta que yo venía asustado, porque yo además era la primera vez que me había subido en un avión, que para mí era el mejor avión del mundo entonces, ¿no? Y aterrizamos ahí en Armilla, y cuando yo llego a la pensión, yo venía para ir al Hotel Universal, entonces ahí, pero me mandó Cuellar, que era el secretario del club, me mandó ahí a la pensión, Florida creo que se llamaba, y pues, para mí todo eso era una fiesta, porque además yo venía de Galicia, yo venía de Porriño, de mi pueblo, y todo esto para mí era nuevo, ¿no? Y me metieron ahí, pero no fui capaz, no pude dormir. Y recuerdo que me asomé al balcón y en la Plaza Virrambla entonces había costumbre que los gitanos y las gitanas tenían ahí, ponían puestos, se ponían a vender. Dije, pero bueno, ¿dónde he venido yo? Si mira, a mi hermano le dije, mira Juan, lo que hay ahí, que esto como yo me voy a quedar aquí y total. Es una anécdota que yo cuento porque me sirvió para luego ir apreciando lo que es más en sí el Granada, lo que es esa costumbre de la Plaza Virrambla, pues todo eso va unido a mi crecimiento en Granada, ¿no? Usted se fue también granadinizando poco a poco. Sí, pues, bueno, porque es que yo tengo la familia aquí de Granada, mi mujer es de Granada, toda mi familia por la parte de mi mujer siempre me han acogido en su casa como si fueran un segundo hijo. Me acuerdo mucho de mi suegro, que era un hombre excepcional. Y se emociona, don Cándido.
Es así la vida. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Ha apuntado algo, para terminar el tema de la aviación. sí. Dice, eran de tela. Efectivamente, eran de una tela, de un lienzo, que se le daba un líquido no babia y se endurecía, se ponía como una... Pero efectivamente... Sí, No. Los aviones. Sí, yo me acuerdo que se El amor de mi vida es la movía, se aviación, movía claro. yo iba sentado y Demasiado, ¿verdad? se movía lo que es el avión, lo que Es que el el- fuselaje la era carroza. muy poquito de tubo finito. Y bueno, pero yo incluso madera. lo pasé muy bien porque era el primer vuelo que hacía yo además en avión y para mí eso era un bautizo enorme. Claro. Y Fue- aterrizamos en Armilla. Ajá. Sí, En la entonces- base aérea, imagino, ¿no? Sí, Claro, sí. el aeródromo. José Luis. Muy bien, o sea Sí. que Yo, bueno, ese viaje es el principio de mi vida deportiva, Claro ¿no? que sí, claro O sea, que y siempre lo tengo como en primera Aunque línea. ya venía de ser futbolista de otros equipos anteriormente, antes de Sí, llegar al Granada. sí. Yo empecé, aunque la gente esto no lo conoce, yo empecé a jugar en el Athletic Bilbao, el único español que no es vasco que estuvo en el Athletic Bilbao, ¿no? Porque yo tenía entonces 16 años recién cumplidos y vivía en Logroño y estaba jugando en un equipo de filial del Logroñés. Y precisamente el primer partido que jugué con ese equipo lo jugué contra el equipo que está ahora en Primera División, ¿cómo se llama, hombre? A ver, Pero, ¿el que está ahora o el que está? El que Está está todavía en en Primera Primera División, División. sí, que nos ganó el otro día. también del norte. El Eibar. El Eibar, El ¿verdad? Eibar. El Eibar. Ahí jugué yo el primer partido Ajá. de fútbol en plan de jugador de verdad, ¿no? Sí, sí. Fui a jugar Profesional, ¿no? Sí, fui a jugar con el filial del Logroñés, a jugar ahí, y recuerdo que ganamos 2-0 y era un llamaba día el Rayo, se que llamaba llovía aquel tanto, se llamaba el Rayo. Y luego estuve ahí y en Logroño había dos equipos en tercera división, que era el Logroñés y el Maestranza de aviación. Se lesionó el portero del Maestranza y como se llevaban muy bien los dos clubs, pues me cedieron el Maestranza, le pidió a Logroñés si me podían dejar a ir a jugar con el equipo ya de tercera división. Y se ve que me vieron los del Atleti, porque claro, en Bilbao, igual que ahora, hay la costumbre de que hay siempre ojeadores viendo a todos los jugadores de la provincia, ¿no? De la provincia nada más. Y como yo era joven, pues me dijeron, yo le dije además, cuidado que yo soy gallego, que yo no soy vasco. Y me dijo el directivo, no te preocupes, chaval, así me dijo, chaval, no te preocupes, que con la edad que tienes te hacemos vasco. Todavía tiene arreglo, ¿no? Sí, y total, me fui y estuve un año muy bien, fui de suplente a muchos sitios, jugué nada más que los partidos amistosos, y al año siguiente me tuvieron un detalle que es lo que marca a la gente para el futuro, y el cariño que luego uno tiene que tenerle también a los clubs, que me llamó el presidente del Atleti y dije, ya me van a echar, claro, que te pase por la oficina para hablar con el presidente, y dije, pues esto es que ya me dicen que me vaya. Y efectivamente me recibió el presidente y me dijo, mira, Candy, porque yo no me llamaba Candy en el fútbol. A mí, que me puso Candy fue el Athletic Bilbao. Ajá. Sí, porque dice, hombre, tú no te puedes llamar de esta manera, porque si te decimos, tenemos que decirte Candy. Dije, bueno, como ustedes quieran, porque yo lo que quería era que jugar. Y total, que fui, me vinieron a hablar conmigo, mi hermano mayor era el que me llevaba, el que me manejaba, y dije, bueno, pues usted que yo no soy vasco, yo soy gallego, yo no voy a ir a Bilbao, si no. Dice, no te preocupes, chaval, pues así, que como eres muy joven, pues te consideramos como si fueras De la cantera. de la cantera. Y allí estuve un año muy agradable, El ¿no? único español no nacido en Euskadi que jugó en el El único de la historia del Curioso. Athletic Bilbao. Curiosa historia también del que fue presidente durante muchos años del Granada y jugador del Granada. Y a eso me quiero referir porque, Sí. José Luis,
traes el amplio historial Sí, bueno, del presidente como jugador también, ¿verdad? efectivamente, bueno, además yo hoy precisamente me he centrado más en su faceta de jugador, de futbolista, más que la de dirigente, que rellena prácticamente media historia de Granada Club de Fútbol. Pues yo me quiero referir precisamente a su partido de debut, que fue en Los Cármenes, en la temporada, estamos hablando de mediados de septiembre de 1948. Con el Castellón. Exactamente, Granada 1, Castellón 0. Sí. Que jugó Candy y parece que no estuvo muy afortunado. No, porque claro, yo era muy joven y tal, y se ve que no... Que no gustó demasiado. Que no gusté Las crónicas dicen, que quedó a estaba... cero, ¿no? Sí, pero Era las muy crónicas joven. dicen que estaba excesivamente nervioso. Posiblemente, porque Bueno, tenía claro, 20 Era algo años. lógico por otra parte. posiblemente, Tenía pero 20 años. Ganamos 1-0. 1-0, pero luego Pero salió... tuve- Perdón, al día siguiente salió, bueno, 2 días después, como era costumbre, las crónicas en el ideal salían los martes. Y sale una viñeta de Mauricio el hincha, que era una tira de humor que salía siempre, y entonces se metía precisamente con Candy, y quería poner Cándido y se ve cortando la tijera, como diciendo, no sirve. Pero bueno, luego al domingo siguiente jugaron en Baracaldo, y a Candy le metieron 5 goles. Bueno. Y perdió la titularidad. Pero lo que pasa es que luego la recuperó. Y tanto que la recuperó. la recuperó y trajeron además... al portero que había estado... Valero Valero le habían dado baja y fueron a recuperarlo porque no creían en Candy. Sí, efectivamente, así es, esa es la realidad. Pero- y Pero con todo eso, Candy, estuve de suplente, iba de suplente, y Valero se lesionó en Murcia. Exactamente. En Murcia se lesionó Valero. llegó a completar Candy 10 años, 10 temporadas de futbolista. En el Que Granada, no es cualquier en cosa. 3 épocas distintas. 3 épocas distintas. O sea que los que tenemos ahora, con los 13 partidos, 14 partidos, Millán, etcétera, pues Candy casi lo ha igualado. Lo que pasa es que no ha sido seguido, Sí. como por ejemplo le pasó a Millán o González en el Granada, que esto era todas las temporadas, y Candy era que viene, que voy, que Bueno, vuelvo. Millán llegó y a González completar también 10. tuvieron épocas No, distintas. pero no se fueron de Granada nunca, en estas 13 temporadas. Pero Candy era que jugaba 3 temporadas, luego le venía bien y se iba y volvía, pero completó 10 temporadas. bueno, ¿eh? Bueno, yo estuve 3 años, cuando yo vine, la primera vez firmé un contrato de 3 años por el Granada. Me hice aquí también el servicio militar en aviación, Ajá. que Te fuiste a Zaragoza, ¿no, Candy? aprovechando de que estaba de jugador aquí, me hablaron, oye, pues tú tienes que hacerte el servicio militar, igual te mandan otra vez para Galicia, dije, entonces hicieron un acuerdo, porque yo ya había cumplido la edad para ser voluntario, porque con 19 años o 20 años ya no te admitían, tenía que ser con 18 años, ¿no? 18. Sí, era así. 18. Y entonces, pues el coronel del campo pues dijo, no te preocupes, que en vez de un 9 pongo un 8 y ya está. Y ingresé, ¿no? Bueno, quiero referirme también a una anécdota que además es muy poco conocida de aquella primera temporada de Candy en el Granada. Es que resulta que en la temporada 48-49, por primera vez en el fútbol español, se admitió que se podía cambiar a los porteros cuando se lesionaban. Entonces, el primer sustituido de la historia del Granada, el primero que salió a sustituir a un portero que se había que lesionado. se lesionó en Murcia. Exactamente, y salió Candy, y es la primera vez que en un partido oficial un futbolista de Granada sustituye a otro. Pero la anécdota de ese cambio es que después Valero se recuperó y volvieron a cambiarse. Y entonces... Ahí se podía hacer el cambio. No, varios cambios. volvió a jugar ya, ¿no? Es que como era la primera vez que esa norma estaba impuesta, no la conocían muy bien. Entonces luego vino una nota de la federación diciendo que una vez que un futbolista ya salió ya no podía volver a entrar. Pero en aquel partido pasó eso. Sí. Es la primera vez en un partido oficial en que se cambia un futbolista del Granada por lesión. Valero era un portero de una categoría, era un buen portero, había sido un portero del Barcelona y todo, pero él tenía su amor propio, como tenemos todas las personas. Claro. Y cuando yo ya debuté contra reaparecí contra el Murcia, en Murcia, y perdimos 2-1, los 2 goles me los metieron de penalti además, pues hice un partido ya en condiciones y ya seguí. Y este muchacho, que era una excelente persona, pero claro, ya era un veterano, no admitió que estar de suplente. Y se fue. Dijo, yo
no puedo aguantarme que esté yo de suplente y que esté jugando un chaval con 19 años, 18 años. Y que le pueda quitar el puesto. Tú en los 10 años que estuviste, como hemos comentado antes, tuviste dos espantadas, una Zaragoza y otra Levante, por cosas tuyas, que no te gustaba el entrenador, que no sé qué, y estuviste de las 10 temporadas en el Granada. No es que no me gustase. Estabas yendo y viniendo, y ya cuando te fuiste, ahora lo contaremos después, para terminar con tu historia de futbolista, entonces sí es verdad que no te gustaba el entrenador. Conclusiones, don Cándido, aquí el profesor Lasso es que el profesor es demasiado duro, ¿no? No sabe bien la historia, sabe, pero no está metido. Yo me fui de Granada porque yo firmé en el Granada por 3 temporadas a 30.000 pesetas por año. Capitalazo, ¿no? Y para mí era un capital. Pero yo tuve la suerte de ir mejorando y hacerme un nombre en el deporte, pues ya tenían negocios con también. cierta categoría, la verdad que es así. Y terminaba el contrato y tuve varias ofertas de varios clubs y entre ellas estaba el de Zaragoza. Ajá. Y acepté la de Zaragoza. Yo estaba haciendo el servicio militar aquí. Y acepté la de Zaragoza, que recuerdo que yo cobraba 30.000 pesetas en Granada y el Zaragoza me dio 225.000 pesetas el primer año. Casi nada. Y de titular. Jugué todos los partidos. Y fui el portero menos goleado de la segunda división. Y ascendimos a primera división. Y estuve 2 años allí. 2 temporadas. Sí, tuve 2 años. Cuando ascendimos a primera división, luego vino un entrenador húngaro que se llamaba Berkesi, que me tuvo que coger un poco de manía, nada más que jugué 3 o 4 partidos y luego me llevó de suplente. Sí, es así la vida, es así. Sí, la vida, que da mucha vuelta, ¿verdad? Es así. Y ese año yo en Zaragoza era un ídolo, porque además había sido el portero menos goleado, habíamos ascendido, jugaba Gonzalo, segundo, Rosendo Hernández, que eran futbolistas del equipo nacional, el equipo de España. Grandes jugadores de la época. Que habían firmado en el Barcelona. Digo, en el Zaragoza. Uno era del Barcelona y el otro del Español. Y formaron un gran plantel entonces. Sí, hicimos hicieron un equipo, bueno, era invencible, ganaba todos los partidos. Me vais a permitir, presidente, José Luis, Pepe y Antonio, porque le vamos a dar una sorpresa al presidente, a Cándido Gómez Álvarez. Tenemos preparadas un montaje que han hecho los compañeros de GCFTV extraordinario. A mí me ha encantado cuando me lo han enseñado. Y atento, presidente, a este reportaje que, insisto, han hecho los compañeros en forma de montaje fotográfico. Y os voy a invitar a todos a que me digáis si vais descubriendo piezas de jugadores que han estado con Candy en el Granada, y de fotos que vamos a ir viendo, vamos a ir recuperando en este pequeño montaje. Ya lo tenemos aquí, con viñetas. Ahí tenemos también a Candy, su caricatura, ¿verdad? He visto a Lesmes, ¿ves? Qué buen futbolista era, ¿eh? Lesmes primero. Ahí está. Así que no. Ahí está Di Stéfano. Ahí está Candy. Estamos viendo muchas fotografías. No sé qué le parecen a Candy verse en todas estas instantáneas. Piris, portero. Y están Piri y Mesa. Ahí está Piris también. Estoy viendo a Carranza. Ahí estaba en la estampa. Estéfano y a Méndez, ¿no? Veo partidos ante el Real Madrid, ante el Fútbol Club Barcelona, sí, como afortunadamente ahora estamos disfrutando. Sí, la mayoría de las fotos son de la década de los 50, de la segunda etapa de Granada de primera división. Sí. Y esa foto es la que está Candy arrodillado, su debut en aquel partido de Granada-Castellón, que está la defensa, eran Millán, Lesmes y Rey. Qué buena Candy defensa, que debutaba. qué buena defensa. Candy, Millán, Lesmes, Rey. Exactamente. Qué buena defensa. Presidente, cuando ve estas fotografías de entonces, imagino que le producen cierta nostalgia del momento. Yo las tengo. Yo tengo en mi casa guardado en unas maletas la historia mía deportiva desde que empecé a jugar al fútbol hasta que lo he dejado. Luego he tenido la otra etapa que también la tengo de cuando fui presidente. Tengo también muchas cosas guardadas
porque es la historia de una persona, claro, y sí. quieras o no, tienes que guardarlo, ¿no? Y yo no tengo que, la única preocupación que tengo es que cuando me muera no sé quién se lo va a llevar, porque mi hijo no es aficionado al fútbol. Pero su hija sí, mucho. Mi hija sí, mi hija es... una y además gran La vemos en los ya- Cármenes muchas veces, a su además, hija. además Muy amiga entiende mía. de fútbol, ¿no? Es un hincha muy buena de Granada, pero además ve el fútbol bien, no es que sea cerrada, ¿no? Sí, sí. Y digo Pero yo- sabe, entiende de fútbol, ¿eh? Sí, yo le digo, cuando yo me muera, tú vas a ser la presidenta de Granada Club de Fútbol. Presidente, le preguntaba antes por su llegada al Granada como jugador. Sí. Y ahora le tengo que preguntar por su etapa como presidente del Granada. Precisamente, casi que cuelga las botas y pasa a ser presidente de la entidad rojiblanca. Cuéntenos cómo ocurrió eso. Bueno, no fue tan rápido como yo lo estoy contando, pero, No fue tan rápido. pero no. prácticamente Es una cosa llevó a la ocurre- otra. 6 años me parece que estuvo. Ocurre que es que De creo una que etapa vino a un otra. entrenador, el Heriberto Herrera, al Granada. Yo era ya un veterano del Granada, ya capitán y todo del equipo, y ya con cierta categoría en el club, ¿no? No en el equipo, sino en el club. Se me respetaba, la directiva entonces me tenía un gran El nombre de aquel entrenador era Heriberto Herrera, ¿no? Sí, y resulta Sargento de que en los entrenamientos yo ya me quería dejar la profesión porque yo tenía ya negocios y yo me buscaba la vida de distinta manera que en el fútbol, ¿no? Que a mí el fútbol no me dio dinero, o sea, que realmente yo no le gané dinero al fútbol, pero le gané a otras cosas mucho más importantes. Porque usted fue un gran empresario. Bueno, porque es así. Es así, las cosas que son así, ¿no? Y sigo siendo. Sigue siendo empresario. Sí, sigo siendo, sí. Muy bien. Lo que pasa que ahora ya es tipo de empresa distinta. Ya antes yo tenía que vigilar mucho el negocio y a ver cómo se ganaba el dinero y ahora ya pues me lo ganan y estoy en otro. Una vez me dijo usted que sus padres le habían enseñado a ser empresario y a ganar ese dinero como empresario, y que lo del fútbol realmente era una anécdota en su vida maravillosa, pero no dejaba de ser una anécdota. Bueno, es que ¿no? mi familia, nosotros somos una familia, nosotros somos 13 hermanos. ¿Eh? Y mi padre eran portugueses. Y nos enseñó a ser personas desde que éramos pequeños. Nos enseñó, sobre todo mi padre, su única preocupación era que cuando fuésemos mayores pues, supiésemos ganarnos la vida. Y así fue, nos educó así. Le hemos dado buen resultado. Porque ahora de 13 hermanos nada más que vivimos 2. Uno que vive en Zaragoza. Y así la vida. Yo pues tenía las hechuras porque en mi familia pues hemos sido, nosotros teníamos industrias, ¿no? En Galicia tuvimos industria, vamos, tenían mis padres industrias, fábricas de brochas y de pinceles y de camas metálicas. Y entonces yo en el pueblo, parte de que me iba a jugar al fútbol, yo estaba en la escuela del pueblo y luego pues mi padre me decía que no era señorito, que yo tenía que saber lo que era trabajar y todo, y pues echaba también así horas de trabajo en la fábrica. Y luego ya cambié un poco el tipo de vida cuando empecé a cumplir más años. Entonces ya mi padre me enfocó de otra manera, ¿no? Me enfocó de otra manera. Y gracias a Dios, pues, acertó porque yo, por lo menos, siempre le he dado buenas satisfacciones. Y retomando lo que hablábamos antes, efectivamente, usted que es un hombre de empresa, que lo fue en su momento, y que siguió ligado al fútbol como presidente del Granada. ¿Cómo era la gestión del mundo de la empresa en comparación con el propio Granada Club de Fútbol? Que bueno, pues era tenía una dificultad enorme porque estaba el equipo en primera división. Es distinto. No tenía que ver realmente. No tiene nada que ver. El fútbol es un mundo aparte, de todas otras cosas. Es totalmente distinto, porque se juegan con muchos sentimientos,
con muchos triunfos, con muchos desencantos también al mismo tiempo. Ajá. Y claro, eso todo tiene uno que irse preparando poco a poco, porque claro, en el fútbol, todos sabemos de fútbol y todos queremos opinar sobre fútbol, ¿verdad? Y cuando uno tiene que hacer un fichaje, en mi caso, que yo me dedicaba, hice muchos fichajes y los hacía directamente, o algunos agentes deportivos me aconsejaban, porque eso sí, yo me dejaba aconsejar mucho de la gente que estaba metida en el fútbol, ¿no? Sí. Y me dio siempre buen resultado, porque en fútbol, como en todas las cosas, hay mucha gente que va a aprovecharse, ¿no? Y que saben más que uno, todo. Muy bien, yo había sido jugador, yo no sabía de fútbol, pero yo tenía que hacer las cosas según mi criterio. Claro. Y es lo que siempre impuse. Trato de hacer. Yo siempre, la verdad, y sigo siendo igual. Ajá. Yo siempre, si ya era el que mandaba, tenía que hacerse lo que yo creía que debía hacerse, ¿no? ¿Y si se equivocaba o acertaba? Me equivocaba yo. Era usted, don Cándido. Me he equivocado muchas veces, pero también he acertado algunas. No, bastantes, ¿no? Sí, sí, bueno, pero que se equivoca uno porque... ¿Cómo era aquello? Permítame, don Cándido, que le pregunto a mis compañeros. Cada verano había un bombazo que nos preparaba el presidente. Fichaje bomba. Fichaje bomba. Sí, era fichaje bomba, sí. Entonces se empezaba... Para la campaña de socios. Pero bueno, hay que nosotros hemos sido, en eso el Granada ha tenido, siempre fue por delante de los equipos modestos, siempre. Y era, en ese además, sentido fue un adelantado a su tiempo. Yo es que conocía el fútbol porque había sido jugador de fútbol y tenía muchas amistades en ciertos sitios que me entendían, que me aconsejaban, y eso pues aún hoy tengo esa clase de amigos que se comunican conmigo y todavía tienen alguna conversación. Sí, tenemos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo no puedo evitar preguntarle al presidente por cómo se cocían aquellos fichajes de verano, durante el verano, hasta que llegaba el fichaje bomba al Granada Club de Fútbol. Y los aficionados estaban en tensión, estaban esperando el fichaje. Y lo que está diciendo José Luis hace un momento, esa campaña de abonados, de socios en aquel momento, que hacía falta pegarle un empujón con aquel fichaje, con aquella incorporación de última hora que le daban empujón a la plantilla. Bueno, eso es... quizás yo tenga espíritu de ser un hombre de negocios. Y yo empleé mucho en el fútbol, no como la cosa del fútbol, sino como un negocio. Y cuando tenía que hacer una renovación del equipo, no pensaba en que había que hacer una renovación por un equipo de fútbol, sino por unos jugadores que fuesen a más de lo que teníamos ya. En la empresa. En la empresa, claro. Algunas veces me equivoqué, claro, porque es lógico, ¿no? Pero esa técnica y esa táctica es la que yo le puse siempre a mi criterio, porque luego tuve la suerte siempre que mis compañeros de junta directiva me daban plenos poderes para todo, nunca me impusieron nada, y al contrario, lo que yo les decía o lo que yo hacía siempre me respaldaron en todo. Y yo además tenía la sangre y la costumbre y los hechos de jugador de fútbol, que había nacido en el fútbol, pues lo lógico es que yo internamente conociese más a un futbolista que un señor que es, con todos los respetos, que es un médico, y que quiere ser presidente de fútbol y no está metido, porque el fútbol es muy complicado. Es fácil, pero luego es muy complicado. Difícil, ¿verdad? Porque claro, tiene usted que darle muchas satisfacciones a una afición y cada uno piensa de una forma distinta. Muchos entrenadores en cada aficionado. A uno le gusta la camiseta amarilla, a otros roja, o al jugador alto o bajo. A ver, José Luis, ¿qué ibas a decir? Bueno, es que como veo que nos estamos quedando sin tiempo, no quiero que se me quede en el tintero una cosa que tengo una gran curiosidad desde hace tiempo, porque además don Cándido debe ser el único que queda vivo de aquella auténtica aventura que pasaron la expedición de Granada, que venía de Alcoy, y en Baúl
en Baza, una nevada. Estamos hablando de diciembre de 1949, cuando nevaba como nevaba antes. Iba en aquella expedición, ¿no? Exacto, Sí, y se vieron perdidos en la nieve. Habíamos jugado en Alcoy. En Alcoy, venían de perder 2-1 en Alcoy. 2-1 habíamos perdido en Alcoy. Memoria, dice. Sí, que no tiene memoria. Perdimos en Alcoy No ha podido 2-1. decir nada. Y venimos y llegando por Baza, pues empezó a nevar tremendo, ¿no? Y se atascó el autobús. El autobús se atascó y ya, y entonces estaba la estación de Baúl, eso es, Baúl, a unos 6 kilómetros o así. Por Venta Quemada. No, Venta Quemada está más para allá. Que tuvimos que ir andando y enterrados pues, de Con la nieve por las la rodillas. nieve, sí, por las rodillas. Iban tocando a las puertas, Sí, ¿no? y nos quedé en una casa de cortijo que encontramos allí. Llamamos y nos abrieron. Y había un matrimonio ya mayorcillo, allí con fuego y todo, y nos dieron de comer, nos dieron gachas. Ajá. Pasamos la noche allí. Les explicaron a los abuelos Sí, que eran sí, nada, somos jugadores del Granada encantado, Club de sí, Fútbol, sí, ¿no? Y pasamos allí la noche, pero claro, sin dormir nada, allí en un fuego. Alrededor del fuego, alrededor charlando. del fuego y comiendo gachas y todo eso. Y ya al día siguiente vino un tren Un tren de mercancía. de mercancías y de ahí cogimos y regresamos. Pero bueno, A ver, rapidísimo. Rapidísimamente, pero que lo más gracioso, eso ya no lo ha dicho don Cándido, pero es lo que se cuenta. Volvieron a Granada y era ya el jueves por la noche, y el domingo tenían que jugar aquí en Los Cánones contra el Levante. Contra el Levante. El Levante o la Orihuela. El Levante, y le metieron 8-1 Sí, al 8-1. Levante. El mismo se- equipo que no había entrenado. Sí, ni sí, había no habíamos, descansado. habíamos llegado un viernes, ¿no? El, Sí. el viernes de madrugada, Sí, digamos, dice, sí, sí. cuenta las crónicas. Muy rápido, Pepe. Muy rápido. Yo estoy totalmente identificado con la obra que inició Cándido Gómez Álvarez, pero estoy también totalmente identificado con la que había a partir de la que estoy viviendo ahora. O sea, yo creo que es una continuación una de la otra, con el intervalo de los 34 años. Me gustaría saber cuál es su pensamiento, porque es una curiosidad mía. A ver. Pero mi pensamiento sobre... Sobre usted dejó una huella como presidente Sí. en el Granada, como Y jugador. hay una continuidad Y ahora. hoy hay yo creo que fue una continuidad de lo que hay hoy. Sí. Bueno, es que es muy distinto porque en los clubes lo primero que hay que hacer es ser un hombre con mucha paciencia y mucha personalidad, ¿no? No dejar llevarse, porque todos quieren saber más y todos sabemos de fútbol, todos sabemos de todo. Y claro, si se da por circunstancias que hay un presidente que se deje manejar, que se deje llevar, que se deje y tal, yo lo único que he hecho en mi vida en el cargo es que me aconsejasen y que me diesen consejos y luego yo tomaba las decisiones. Por ello, le tengo que estar muy agradecido a todos mis ex compañeros directivos porque siempre me dieron plenos poderes. Aquí tiene uno. Siempre pero Antonio es de los más jóvenes como compañero de junta directiva. Todos, no sé por qué, o yo los convencía o lo que fuese, me daban plenos poderes para hacer y deshacer. O sea que nunca tuve ningún problema con ningún directivo, ni nada, porque primero yo estudiaba mucho cuando hacía un fichaje, aparte de que yo más o menos estuviese metido en el fútbol, pero lo pensaba mucho, me aconsejaba mucho de personas y entonces hacía los fichajes. Y claro, eso también es un poco arriesgado porque, claro, llevar la responsabilidad de Asumirla al 100%. asumirlas de los jugadores Claro. de fútbol y tal. Pero en esto los compañeros de junta directiva, yo he tenido la satisfacción de tener plenos poderes de todos y de todo. Nunca tuve un encontronazo con ningún compañero de decir, es que lo que tú hagas, bien hecho está. Lo que tú hagas, bien hecho está. Presidente. Lo que pasa es que tenía doble responsabilidad porque tenía que hacerlo bien. Vamos, por lo menos que me saliese bien. Presidente, yo le agradezco que haya estado hoy aquí en el plató de GCFV Televisión, GCFTV, no lo estoy terminando de decir bien. Le agradezco muchísimo su presencia esta noche aquí. hombre, no. Le espero más veces. Sí, esto queremos seguir hablando porque le tengo que preguntar por muchas más cosas. Le tengo que preguntar por su etapa como presidente. Tenemos que ahondar más en eso. Le tengo que preguntar por el actual Granada Club de Fútbol, que sé que lo sigue.
Sí, sí, yo soy... Por el presidente Quique Pina, con el que tiene una magnífica relación, también, Sí, también sí. lo sabemos. Yo soy socio de Granada. Del Granada cuidado, Club de Fútbol, por eso digo. Siendo jugador ya era socio. Sí, señor. O sea que y seguí siendo muchísimos socio. años. Y por lo demás, pues a los compañeros agradeceros también que estéis hoy Encantado. aquí. Se nos va el tiempo rapidísimo. Tiempo muy corto. Y al señor... Pero y vuelvo a al- repetir que tendremos que vernos más veces y en al, esta al casa. señor Pina hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque es un hombre que llegó a Granada y ahí está. Ahí está su obra. Ahí está su obra. Y no intentar ya también querer decir que es esto, que es lo otro. Es un gran presidente y es un hombre que sabe de fútbol, entiende de fútbol. Le voy a contar una anécdota que no la sabrán. Nos va a mandar nuestro compañero en realización. No sé si Antonio la sabe. A Pina, los primeros jugadores que vendió como agente deportivo se los compró Cándido Gómez Álvarez, en nombre de Granada Club de Fútbol. Qué barbaridad. Los primeros futbolistas que vendió. Así se escribió la historia. En Fuengirola, que me fui a visitar allí Ajá. y me hice una oferta de varios jugadores y le compré 4 ¿Y futbolistas. tuvo suerte con los jugadores de Quique Sí, Pina? sí, jugaron todos de titulares. Muy bien. Y además a mí nunca me engañó. Ajá. Nunca, en ningún fichaje. O sea, me decía, presidente, este no. Este no, aquel sí. Este Aquel no es sí. para usted. Bueno. O sea, y eso pues es Don una Cándido. cosa que hay que agradecer. Porque, Desde claro, luego. Insisto, don Cándido, muchísimas gracias. Nada, que- A don Antonio Lasso, don José Enríquez, don José Luis Gracias a Ramos, vosotros. muchísimas Gracias, gracias a todos. muchas gracias. Nosotros volveremos la próxima semana de nuevo Déjame aquí hablar a don- en el Granada don- Club de Fútbol del ayer y del hoy. Vamos a seguir contándole esas historias del Granada cada miércoles, así que no se lo pierdan, pero no se pierdan a partir de este momento que van a ver íntegramente el partido que jugaba el pasado fin de semana el Granada ante el Cádiz, el Granada B ante el Cádiz, esa gran victoria del filial rojiblanco. Así que reciban un cordial saludo, nos seguimos viendo la próxima semana. Sí,